y quiero hablarles de un poco de historia, parece de historia, pero es que la historia es mucho, pero muy rica. Voy a hablar de los reyes de Judá. Recuerdan ustedes que el reino de David se dividió después de su hijo Salomón en el reino del norte, en Israel, y reino del sur, en Judá. Los reyes que se sucedieron ahí fueron terribles. Ninguno, bueno, uno que otro por excepción, pero por excepción tenían más o menos las ideas de David, pero todos los demás, en aquel tiempo los políticos se aprovechaban mucho del pueblo. Los políticos arrastraban al pueblo a la injusticia, a la maldad, a la idolatría. Los reyes, no sé, competían para ver quién era el peor. Qué tremenda historia la del pueblo de Israel, que, que no se parece a la nuestra, ¿verdad? Nuestros políticos ahora son muy diferentes. Bien, pero yo quiero hablar de estos reyes del siglo octavo, más o menos. Si el rey Salomón muere en el año 900 y tantos, vamos a caminar 2 siglos más. Y vamos a encontrar un rey que se caracterizó por su impiedad. Se llamaba Acaz, un rey de veras malo, muy ingenioso para la maldad, para importar los ídolos, para llevar a su pueblo atrás de la injusticia, la mentira y la perversión. La maldad cundió por toda la tierra. Como allá en el comienzo de la creación, cuando se nos dice que la maldad se propagó por toda la tierra y hubo necesidad de una purificación para un volver a comenzar como el diluvio. Más o menos lo mismo está sucediendo ahora con el rey Acaz, con su esposa, que era terrible la mujer. Se unieron uno con el otro. Los malos se juntan también, cuidado. Hacen pandilla los malos. Y fue tan malo Acaz, tan malo, que cuando muere llega su hijo Ezequías, que va a durar poco tiempo en el poder, pero Ezequías tuvo que reaccionar contra la maldad, la perversidad, la injusticia de su padre. No podía seguir igual. Ezequías entendió que las cosas no podían seguir en esa catarata de cada vez peor y peor. Esto es bien interesante porque esto se aplica a nuestra vida el día de hoy con esta pandemia de la pobreza, de la maldad, de la injusticia que estamos viviendo, que se manifiesta así en un virus mortal, pero que expresa que hay atrás una terrible injusticia en todos los órdenes de la vida y que hay que reaccionar como Ezequías, diciendo, esto ya no puede ser igual. Esto ya no puede ser igual. Algo tiene que cambiar. Y el rey Ezequías comenzaba una pequeña reforma. Vamos a cambiar de canal. Vamos a volver a la fidelidad a la alianza. Vamos a volver a la ley. Vamos a volver al plan original de Dios. Pero era tanta la maldad y él era tan aislado que no le dio tiempo. Perdón por la canción mexicana, pero dice, no tuvo tiempo de montar en su caballo. Bien pronto muere Ezequías y lo va a seguir su hijo Manasés. Cálgame Dios. Un hijo terrible. Miren, un padre tan bueno y un hijo tan malvado. Ciertamente su abuelo de Manasés había sido Acaz, un perverso. Pero ¿cómo son los planes de Dios? La maldad y el bien no se heredan. Cada quien toma su propia decisión. Hay gente que cree que si yo soy hijo de un alcohólico voy a ser alcohólico, que si yo soy hijo de un hombre injusto tengo que ser injusto, y que si mi papá fue un gran hombre muy justo, yo voy a ser justo. No, eso no es así. Es más, hablan
de que la bondad y hasta los castigos se pasan hasta la tercera y cuarta generación. No, no es cierto. Ezequías podía haber sido y seguido la misma cadena de su padre Acaz, pero la rompió. Y además, Ezequías, siendo bueno, tiene un hijo terrible que se llama Manasés. Manasés toma su propia decisión, toma su propio camino. Y hasta no sabemos cuándo, no lo dice la Biblia, pero en esta cadena de reyes malvados hay una cosa que no les importa: la palabra de Dios, el libro de la ley. Y por allí alguien lo escondió para que no nos esté llamando la atención, para que no nos esté diciendo cuál es el plan de Dios. Escondieron el libro de la ley. ¿Dónde? En el mismo templo. Tal vez en un cuarto oscuro, tal vez donde había mucha basura, tal vez donde estaban las cosas que ya no servían. Allí pusieron esos pesados, porque eran muchos, manuscritos, y allí los enterraron, allí los sepultaron. Y entonces, sin palabra de Dios, continuó Manasés haciendo la maldad, la injusticia, la perversión. Y por si eso fuera poco, tuvo un hijo que se llamó Amón. Y Amón aventajó a su padre. ¿En qué? En perversidad, en maldad, en injusticia, en perversión, en mentiras, en robos, en aprovecharse de los pobres, en no cuidar la creación. Amón llevó hasta la cumbre, o mejor dicho, hasta el sótano más profundo, la vida religiosa, civil, moral de todo el pueblo. Y no solo él importó dioses, ídolos, y les tenía que prestar culto. Y trajo la prostitución sagrada, que de prostitución tenía mucho y de sagrada poco. ¿Por qué? Porque según la mentalidad, se unían sexualmente a la prostituta y era una forma de unirse al ídolo. Pero no había un solo lugar para hacer esa prostitución. Había 1000 sucursales por todos lados y había gente que nada tenía que ver con la religión, que se prestaba para lo mismo. Ay, Amón, lo peor. Entre los reyes malvados, Amón está sobresaliendo. Más que su padre Manasés, mucho más que su abuelo Acaz. Parece pues que la cascada no tiene remedio, pero Dios siempre nos sorprende. Amón muere, mejor dicho, es asesinado, y le va a suceder su hijo, que era muy pequeño, que se llamaba Josías. Y Josías cambió las cosas. Josías dijo: la cosa no puede pasar así, no puede suceder así. Hay que cambiar algo. Esto ya no puede, ya llegamos al límite de la maldad. Hay que reaccionar. Y cuando la pelota baja al piso, lo único que puede es volver a subir. Y eso fue lo que hizo Josías. Lo que se llama, hizo una reforma religiosa, reforma moral, reforma política, reforma integral, para que el pueblo volviera otra vez a la fidelidad a Dios, a la alianza, al buen camino. Y entre otras cosas, él tuvo que arreglar el templo, que era un muladar, porque el templo ya no servía para ir a adorar a Dios, era un adorno nada más de la grandeza del rey Salomón. Y se había hecho un basurero. Y cuando la gente está arreglando el basurero, de esa cochinada que había allí en el templo, se van sorprendiendo. Lo que menos buscaban, lo que jamás pensaron que iban a encontrar,
¿Saben qué encontraron? El libro perdido. El libro de la ley. Lo que los hebreos, los judíos llaman la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El fundamento donde está todo el origen de la historia y la salvación. Los patriarcas, la salvación del Éxodo, el Deuteronomio con la nueva ley. Allí lo encontraron. Y se lo llevaron al rey Josías. Y cuando Josías vio el libro, ¿dónde estaba? En la basura. El libro perdido fue encontrado. Y gracias a este libro, gracias a estos rollos, gracias a estos manuscritos, Josías pudo comenzar una reforma religiosa. Porque la reforma religiosa no se limita a un cambio de moral. Eso es muy poco y eso es transitorio. Eso es engañoso. Porque puede cambiar de moral. Si te amarran las manos, no vas a robar igual. Si te cuidan, pues no vas a pecar. Pero no cambiaste tu corazón. Lo único que cambia el corazón es la palabra de Dios. Y entonces Josías va a iniciar lo que se llama la reforma. Estamos hablando más o menos del año 630, 640 antes de Cristo. Ya han pasado unos 300 años desde que David era el rey, Salomón su sucesor. Estamos pues en medio de esta historia, entre David, el gran rey de Israel, que era un hombre según el corazón de Dios. Y me voy a detener un poquito en este paréntesis. ¿Que David no fue pecador? David era un hombre de guerra, había matado muchos, sus manos estaban con sangre, por eso Dios no le permitió hacer el templo. David fue adúltero. Sí, fue pecador, pero no estaba pervertido. Su corazón pertenecía a Dios. A veces podemos tener un error, podemos tener una caída, como David, pero nuestro corazón pertenece al Señor. Y por eso lleva el título, David, un hombre según el corazón de Dios. ¿Habrá un título más hermoso para ti y para mí que nos dijeran? Déjame ver los nombres que tengo por aquí. Eulogio, Margarita, Rosa, Francisco, Edgardo, Marcos. Tú eres una persona según el corazón de Dios, que cuando Dios dice, ay, así me gustas, y hace sonreír a Dios, eres según el corazón de Dios. Eso fue David, que tuvo su error, que tuvo su pecado, sí, pero Dios lo recicló. Y de ese adulterio nació su hijo Salomón, que fue el que construyó el glorioso templo de Jerusalén. Pues bien, vamos a continuar. Tenemos pues a este gigante que inicia el reino, que es David, pero después vino la maldad. Y entre ellos tenemos esta cadena terrible de Acaz, Manasés y Amón, que gracias a Dios llegaron a tocar fondo, de tal manera que Josías trató de comenzar una reforma, pero ¿con qué la hizo? ¿Cuál fue la fuerza? Que encontró el libro perdido. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está tu libro? Renovación Carismática de Panamá. ¿Está perdido? Quisiera saber, simplemente por curiosidad, ya Margarita ya me respondió antes de hacer la pregunta, pero la quiero de todos. Muéstrame tu Biblia que está ahí junto a ti. ¿Dónde está la Biblia, Renovación Carismática? Eulogio también ya. Silvia, Genia, Wal, Edwin. No, estoy viendo, quiero ver más gente con su Biblia, porque a los que no veo, será porque no la tienen. Francisco ya también.
Me la mostró Maritza. Qué bello, Damaris. Todos con su Biblia. ¿Sabes que en muchos países la renovación, como el reino de Israel, ha perdido el libro? Lo ha perdido. Lo ha escondido. No lo usan. Usan más libros de unas revelaciones privadas que la Valtorta, que no sé cuál. Ay, Dios mío. Nada se compara con la palabra de Dios. Ni siquiera los libros de Pepe Prado, no, tampoco. Pepe Prado siempre escribe con la Biblia y la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Nada suple, nada es más hermoso, grande, bello y transformador que la palabra de Dios, porque es una semilla que tiene vida en sí misma y que aunque no quieras, dice Marcos 4:30, de día y de noche, sin que tú sepas cómo, crece, crece y crece. Te digo una cosa, crece a pesar de ti. A pesar de que tú no la riegues, a pesar de que tú no la abones, la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón va a seguir creciendo. Y para que tengas esperanza, te lo digo, la palabra que tú sembraste en tus hijos, aunque parece que está abortada, que no da frutos, un día va a dar frutos. ¿Por qué? Porque ese poder tiene la palabra de Dios. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tiene poder en sí misma para crecer y para dar fruto, y un fruto abundante y que permanezca. Pues bien, esta va a ser el instrumento, la motivación, para que el rey Josías pueda hacer la renovación de su pueblo y la alianza continúe. Y Dios le diga a Israel, tú eres mi pueblo. Caíste con Acaz, peor con Manasés, y llegaste al extremo con Amón. Pero Josías ha vuelto al buen camino. ¿Por qué? Porque encontraron el libro perdido. En muchos países, en muchas comunidades, la Biblia está perdida. En la Iglesia Católica, a veces brilla por su ausencia. Tenemos otros escritos, otros teólogos, derechos canónicos, catecismo de la Iglesia. Todo eso es bueno, sí. Pero nada se compara con la palabra de Dios. Renovación Carismática, y hoy te lo digo a ti, de Panamá, ¿ya encontraste el libro perdido? ¿O todavía sigue perdido? ¿Todavía sigue escondido? ¿Todavía sigue en aquel basurero? Todavía no se usa. ¿Y prefieres usar más revelaciones privadas de santos? Bueno, ni santos son algunos de ellos. De personas que dicen, se me apareció la Virgen y me dijo esto. Madre de Dios. Esas revelaciones privadas, dice el Papa Francisco, son fuegos artificiales que no iluminan. Solo te divierten un poco y te distraen. Y lo digo fuerte según yo. Y si te distraen de la palabra de Dios, y si te apartan de la palabra para que te fijes más en los mensajes de Medjugorje, ¿eso viene de Dios? Lo que te aparta de la palabra de Dios, que te da otros mensajes, que la gente está ávida, que llegue el día 25 para ver qué dice la Virgen. Madre mía, cuando aquí está la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz. Así que te lo dejo como un desafío. Nada se compara con el libro perdido que tiene que ser vuelto a encontrar otra vez en tu vida. Margarita, Alicia, Genia, ¿ya encontraste el libro? O mejor dicho, ¿ya te encontró el libro a ti? A ver, Alicia, déjame ver esa Biblia. ¡Qué barbaridad! Mira nomás cómo está. Parece que está bien usada. Enséñamela más, quiero verla. Ya despaginada.
Maritza, también tu Biblia. Mira nomás. Tú, Genia. Miren la mía también cómo está. Ya ha pasado bastante mugre por aquí. Y si la abrimos, vamos a abrirla aquí. Miren cómo está. Y sobre todo, si la abro en el Evangelio de San Marcos, que es el que más me gusta y el que más leo, se los voy a mostrar un poquito, nada más. Aquí está. ¿Alcanzan a ver? ¿Cómo está? ¿Alcanzan a ver? Ya hasta le corté un poquito aquí. Esta santa palabra de Dios, llena de mugrita, porque la leo. Oro con ella. ¡Ay, qué preciosa Biblia, Silvia! A ver, Silvia. ¡Qué preciosa Biblia! Se ve que la usas, ¿verdad? Bendito y alabado sea Dios. Esa es la Biblia más hermosa, la que usamos, la que leemos. Y te doy otra mañita que tenemos en la escuela San Andrés. Hasta duermes con ella. En los momentos más difíciles de persecución, de soledad, cuando yo sufrí allá en el año 96, 93, una persecución que me corrieron de Evangelización 2000. Yo era el director latinoamericano. Y por X cosas que no quiero recordar, porque Dios sabe que todo sirve para bien, me acusaron y me corrieron de una forma vergonzosa, humillante, de Evangelización 2000. Yo tenía que ir a Polonia a dar un retiro. Y en Polonia Pepe Prato predicaba con fuerza, con convicción. Pero cuando estaba solo conmigo mismo, decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dejas que cunda la calumnia? ¿Por qué no me defiendes? Y lloraba solo. Pero ¿sabes qué hacía? Tenía a mi compañera de soledad, que era la palabra. Y todos los días dormía con la Biblia, casi como mi almohada, la palabra de Dios. ¿Qué tanto amas la palabra de Dios, Renovación Carismática? ¿Qué tanto la usas? ¿Qué tanto predicas con ella? ¿Qué tanto? ¿Qué canto tus cantos? Estos cantos que acabamos de escuchar. Ay, perdón, no recuerdo tu nombre, pero tienes un carisma de música maravilloso. Tú que estabas hace un momento cantando y cantabas temas bíblicos. Ya, nuestros cantos tienen que ser bíblicos. Edgardo, ¿verdad? Tienes un carisma precioso en la música para evangelizar. Y entre más uses la Biblia y la palabra de Dios en tu canto, más vas a llegar al corazón de las personas. No es por ponerlos celosos, pero nuestros hermanos evangélicos se caracterizan por eso, por tomar un texto bíblico y hacerlo música y hacerlo oración y hacerlo alabanza. Este es el desafío que te dejo, Edgardo. Tomar la palabra de Dios para transformarla en canto, en alabanza, para la gloria de Dios, y que nos lleve y nos transporte al tercer cielo. Ese poder lo especial lo tiene la música, que no lo tenemos nosotros los predicadores. Pero si Dios te ha dado ese carisma, bendito, aprovéchalo. Y que tu música sea evangélica, bíblica, cristocéntrica, y no solamente una música de devociones. Yo sé que me entiendes lo que estoy diciendo. Y que sea el centro único, Cristo muerto y resucitado, y el poder de su Espíritu Santo sobre nosotros. Que te alimentes de la palabra de Dios. Pues bien, ¿a qué se debió la reforma de Josías? Estoy hablando del año 630, 620 más o menos,
antes de Cristo. ¿Dónde tuvo la valentía, fuerza y motivación para atreverse a hacer una reforma? En la palabra de Dios. ¿Necesita una reforma a tu familia, Genia? ¿Tu país, Marcos? ¿Tu persona, Maritza? ¿Dónde vas a encontrar la fuerza, la inspiración, la motivación, el envío? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y si se te perdió el libro, búscalo, encuéntralo. Por allí lo dejaste, por allí te lo escondieron. Y es necesario que vuelvas al primer amor de la Biblia. Y te voy a confesar una cosa, o mejor que confesar, a compartir. Mi bautismo en el Espíritu Santo, lo primero que me dio fue un amor a la palabra de Dios. Y yo me pasaba horas y horas leyendo la Biblia. Yo era profesor de Biblia, yo daba cursos de Biblia, aulas de Sagradas Escrituras, hasta de griego y hebreo. Pero todo lo tenía en la cabeza. El Espíritu Santo me lo bajó al corazón y me enamoró de la palabra de Dios. Y si hoy día, según me acaban de presentar aquí ese Pepe Prado, que no sé, que trabaja tanto, que evangeliza, y hay muchas gentes que tienen las escuelas allá en Panamá, si un Pepe Prado ha hecho algo, ha sido gracias a la palabra de Dios. Yo no lo he hecho solo. Inspirado en la palabra, fundado en la palabra, tomando textos de la palabra de Dios, es como hemos hecho los cursos, el programa de formación de la Escuela San Andrés. Así que se los dejo. Si lo hizo en mí, lo puede hacer en ustedes. Si a mí me dio amor a la palabra, te lo puede dar a ti. Si a mí me dio, lo tengo que decir, sabiduría o inteligencia para descubrir cosas nuevas en la Biblia o revelación de Dios, porque sí me la ha dado, ¿cierto? Es gloria a su nombre, te la puede dar también a ti. Resumo, si lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. Los italianos tienen un refrán que me gusta mucho y lo voy a decir en italiano, luego lo traduzco. Dove pasa un asino, sí, ya. Dove pasa un asino, ne pasa un altro. En cristiano significa, donde pasa un burro, pasa otro. ¿Ya me entendieron? ¿Ya te reíste, Alicia? Donde pasa este burro, pasa ese burrito o esas burritas que yo estoy viendo aquí en pantalla. Si yo pasé por ahí este burro, Genia, tú puedes pasar. Margarita, puedes pasar. Michelle, Edwin, puedes pasar. ¿Por qué? Porque dove pasa un asino, ne pasa un altro. ¿De acuerdo? Que este testimonio te motive para decir, si Dios lo hizo en ti, también lo puede hacer en mí y a través de mí. Y darte ese amor apasionado a la palabra de Dios. Voy a cambiar un poquito esta historia, pero en el fondo es exactamente así, es real. No sé si ustedes conocen, está muy cerca de ustedes, Colombia, una misionera colombiana que se llama Blanca Ruiz. Ella trabaja mucho con las familias, tiene mucho el don de sanación a nivel familiar. Y ella es de la primera edición, de las primeras, de la gente más antigua en la renovación, así como yo, del año 71. Y, pues ya, ella me conoció refresquecito del entusiasmo, decía, los ojos brillantes, la sonrisa, predicando, y decía, ¿qué pasa, Pepe? Decía, es que estoy enamorado de la palabra de Dios. Un día me la encontré en República Dominicana y la fui a saludar, pero ella antes de darme la mano, me dice la colombiana, su merced, ¿sigue enamorado de la palabra de Dios?
Y sí, sí, sigo enamorado de la palabra de Dios. Y ella seguía trabajando allá en Colombia, yo en México, desde México. Nos volvimos a encontrar en Los Ángeles, en otro congreso. Y no me saludó, no me preguntó cómo estoy yo, cómo está mi esposa Susana, mis hijos. Nomás me mira con sus ojitos chiquitos, pero negros. La colombiana esta. Su merced, sigue enamorado de la palabra de Dios. Sí. Miren, no les voy a hacer largo el cuento. Como 2 o 3 veces me la volví a encontrar y ni me saludaban, ni me buscaban, ni me decía, hola Pepe, ¿cómo es? Nada. Nomás sus ojitos se me quedaban viendo. Me miraba al fondo de mi corazón para leer lo que estaba aquí dentro, no mis palabras. Y siempre la misma santa pregunta colombiana. Su merced, ¿sigue enamorado de la palabra de Dios? Y una vez que la encuentro, yo ya ni quería hablarle, ni quería saludarla, ya sé lo que me va a decir. Cambio del tema, otro día estaba yo en Houston, Texas, en aquellos tiempos antes de los celulares, antes de que hubiera los teléfonos estos, móviles. Yo estaba tratando de hacer una llamada, clic, 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 no podía. Metí la carta de crédito, no pude. Lo hice con monedas, no pude. Ya estaba yo desesperado porque quería avisar a casa que ya estaba yo en Estados Unidos, que entré. Y pum, 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 híjole. Y ya casi sudaba yo en aquella cabina cuando alguien me tocó el hombro atrás de mí. Yo pensé que era la persona que quería usar el teléfono, porque yo ya llevaba 15 minutos. Y nomás le dije un momento. Intenté otra vez con las monedas, imposible. Intenté con la carta, tampoco. Ya no fue el cariño así de la palmadita, ya fue más fuerte. Ya, un momento. Última vez, última oportunidad. Y ahí voy yo. Ya por fin me respondió la contestadora, la grabación. Y me dice, hi, what company do you prefer? What? What company do you prefer? Yo le respondí, my wife. Bueno, yo en aquel tiempo no hablaba inglés, tampoco ahora, pero bueno. Y sigo intentándolo. Y aquella persona que estaba atrás de mí, ya molesta tal vez, me da fuerte. Me dobló aquí el hombro. Y volteo. Y me dice, su merced, todavía sigue enamorado de la palabra de Dios. Era blanca. Y yo te quiero preguntar, Renovación de Panamá, ¿su merced sigue enamorado de la palabra de Dios? ¿O ya la guardó? ¿O ya la escondió? ¿O ya usa más otros libros, hasta los libros de Pepe Prado? ¿Dónde escondiste Renovación? El Papa Francisco conoce muy bien la renovación. Él tenía muchas reservas porque decía que parecía una reunión de samba brasileña. Así dijo él, personalmente yo se lo escuché. Pero cuando tuvo su experiencia carismática, el Papa, que le impusieron las manos en un congreso ecuménico y se las impuso el padre Raniero Cantalamessa y unos hermanos evangélicos, al arzobispo cardenal de Buenos Aires, que creó un escándalo entre los supercatólicos, diciendo, ¿cómo se dejó imponer las manos por unos protestantes? No eran protestantes, eran hermanos llenos del Espíritu Santo. Y cambió su vida y su noción sobre la renovación carismática del Papa Francisco. Y un día, ya siendo Papa, estaba ahí en el Vaticano, había una reunión de carismáticos en la plaza, y que va poniendo el dedo sobre la llaga el Papa. Renovación carismática, al principio todos llevaban la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Renovación carismática. Alzaron la mano muchos. Y dijo, no dijo así, pero yo sí lo digo. Nada de eso, no me alces la mano.
álzame la Biblia. Y fueron tan pocos los que alzaron la Biblia. La Renovación Carismática había olvidado, escondido la palabra de Dios. Por eso te digo, Renovación de Panamá, no escondas, y si está escondida, búscala, encuéntrala, porque esa va a ser la motivación para una reforma, para un volver al primer amor, para un regresar a los orígenes. Y hoy día, ¿dónde está nuestra fuerza en esta pandemia? ¿Dónde está nuestra esperanza en este mundo de contaminados? ¿Dónde está nuestra paz en medio de tantos miedos que todos tenemos? No tiene miedo. Y a veces yo tengo más miedo de contaminar que miedo a ser contaminado. Y ya llevo 5 meses encerrado en este cuartito que ustedes ven. 5 meses, no he salido. Porque quiero cuidarme por la misión que Dios me ha confiado. ¿Tengo miedo? ¿Dónde encuentro alimento, fuerza, motivación? En esta palabra santa. Por eso quiero terminar motivándote. Renovación. Reencuentra el libro perdido. Para que lo puedas dar a los demás y pueda ser luz en este momento de oscuridad que vive la humanidad por esta pandemia. Que pueda ser esperanza en este mundo convulsionado por este coronavirus. Y que puedas dar a los demás lo que solo Dios da, el sentido de la historia, su propósito. Que la pandemia no viene de Dios ni es castigo de Dios, por supuesto que no. Pero está siendo un medio para transformarnos y que volvamos a una nueva resurrección en el mundo que ya no podíamos seguir como estábamos. Con tanta injusticia, con tanta maldad, con tanta prepotencia, con tanto asesinato en el vientre materno, ya no podíamos seguir así. Así que, Renovación Carismática, te voy a dejar una tarea. Tienes que ser canal. Canal para que toda la Iglesia Católica reencuentre el libro perdido. Seas canal del amor misericordioso de Dios que nos ha dado su palabra y que en este canal podamos nosotros no solo transitar, sino comenzar encontrando la palabra de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Algunos están escribiendo. Para un poquito. Cierra tus ojos porque le voy a pedir al Espíritu Santo que inspiró las Escrituras que ahora las inspire en tu corazón. Y escriba su ley en tu corazón, como dice la palabra. Y te dé ese amor para que su merced siga enamorado de la palabra de Dios. Espíritu Santo, tú que inspiraste las Escrituras, tú que eres el autor de la palabra de Dios, mira este pueblo, mira este canal, úsalo, tómalo, aprovéchalo, para que recuperemos y encontremos el libro perdido, y lo amemos, lo sigamos, lo vivamos y lo proclamemos, este libro perdido, pero siempre recuperando lo que es lo esencial, el primer amor, el amor a las Sagradas Escrituras, el libro de los libros, el único que es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino, el que es más dulce que un panal de miel, que es alimento, que es espada que traspasa. Enamóranos, oh Espíritu Santo, del libro que tú has escrito, el libro, la palabra, las Sagradas Escrituras. Que volvamos al primer amor, entusiasmados, motivados por el libro perdido que hemos vuelto a encontrar
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirles un canto, por favor. Si estás por ahí, Edgardo. Si es sobre la palabra, mejor. Y después voy a dar chance, oportunidad, por si hay algunas preguntas. Comenzamos un canto, Edgardo. Pon el micrófono. Micrófono. Abre tu micrófono, Edgardo. Ahora sí. Ya. Siembra la palabra, déjala crecer en mi corazón, Señor. Transfórmame con tu presencia, transforma mi vida, Señor. Siembra la palabra, déjala crecer en mi corazón, Señor. Transfórmame con tu presencia, transforma mi vida, Señor. Jesús, siembra tu palabra, renuévala, Señor, en mi corazón. Jesús, mi vida sin sentido no tiene una razón para vivir sin ti. Siembra la palabra, déjala crecer en mi corazón, Señor. Transfórmame con tu presencia, transforma mi vida, Señor. Siembra la palabra, déjala crecer en mi corazón, Señor. Transfórmame con tu presencia, transforma mi vida, Señor. Ya que están ahí, vamos a hacer una cosa, los que tienen su Biblia, pónganla enfrente. Y vamos a hacer dos cosas. Ahí están, uy, casi todos. Vamos a darle un beso amoroso a la palabra. Bésala. Y ahora lo más importante, ábrela. Y haz esto. Tú te vas a dejar besar por la palabra. Es la palabra la que te va a besar. Dejo esto aquí. Déjate besar. Así como lo estoy haciendo. Es el beso de Dios, el Espíritu Santo que inspiró la Escritura. Deja que te bese la palabra. Deja que te acaricie la mejilla. Siente la palabra en tu mejilla que está llegando hasta el corazón, como es un beso. Un beso que se puede dar en la mejilla, en la boca, pero que toca el corazón. Es el beso de la palabra. Déjate besar por la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.